Ahora nos adentraremos en el estudio del brazo, el codo y el antebrazo. En relación a los huesos de estas regiones, describiremos al radio y al cúbito. El húmero ya fue descrito previamente para poder comprender estructuras relevantes a la región del hombro. Con respecto al radio, podemos decir que este es un hueso largo, ubicado en la parte lateral del antebrazo. La extremidad superior se articula con el capítulo del húmero y se compone de la cabeza del radio o cúpula radial, del cuello del radio y de la tuberosidad del radio. La cabeza está excavada en su cara superior formando la fosita articular y rodeada de una superficie ósea anular, la circunferencia articular, que se articula con la escotadura radial del cúbito en la articulación radio-cubital proximal. El cuello del radio separa la cabeza de la tuberosidad del radio y participa en los movimientos de pronosupinación. La tuberosidad del mismo es una eminencia entre el cuello y el cuerpo del hueso donde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial. Su diáfisis o cuerpo presenta el borde interóseo, filoso, que nace en la tuberosidad del radio y se extiende distalmente hasta bifurcarse. En él se inserta la membrana interósea que une al radio con el cúbito. En relación a la extremidad inferior, es la porción más voluminosa del hueso y participa en la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. El tubérculo dorsal de esta cara es palpable a través de la piel. De la cara lateral se desprende la apófisis estiloides del radio. La cara medial está ocupada por la escotadura cubital del radio, que se articula con la cabeza del cúbito en la articulación radiocubital distal. La cara inferior es la cara articular carpiana, triangular, que se encuentra dividida por una cresta en una parte lateral para articularse con el hueso escafoides y otra medial para el hueso semilunar. En relación al cúbito, también es un hueso largo, ubicado en la parte medial del antebrazo. La extremidad superior forma parte de la articulación húmero-cubital, aportando como superficie articular la escotadura troclear, recorrida por una cresta longitudinal que la divide en dos caras articulares que se corresponden con la tróclea del húmero. En su parte inferior se prolonga hacia adelante por la apófisis coronoides. Por debajo de esta apófisis se encuentra una superficie rugosa, la tuberosidad del cúbito, donde se inserta el músculo braquial. Lateralmente se encuentra la escotadura radial, que se continúa hacia arriba con la escotadura troclear y donde se aplica la circunferencia articular del radio. Hacia atrás, la extremidad superior se eleva en una saliente voluminosa, el olecranon, cuya cara anterior contribuye a formar la escotadura troclear. Su diáfisis presenta, enfrentado al radio, un borde interóseo que presta inserción a la membrana interósea. En relación a la extremidad inferior, presenta un extremo abultado, la cabeza del cúbito. En ella se encuentra una saliente articular, la circunferencia articular del cúbito, que se hace congruente con la escotadura cubital del radio, constituyendo la articulación radiocubital distal. Además, la cabeza del cúbito presenta una saliente cilíndrica hacia distal, denominada apófisis estiloides del cúbito. En relación a la articulación del codo, podemos decir que según su tejido interpuesto es de tipo sinovial, mientras que según su movimiento es una articulación móvil, es decir, diartrosis. Esta articulación es un complejo articular, o, lo que es lo mismo, articulación compuesta, es decir, una única cápsula que envuelve más de dos articulaciones, la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. Si analizamos las superficies articulares, tenemos que hacerlo por cada articulación en separado. La articulación húmero-cubital está formada por la tróclea humeral, que se articula con la escotadura troclear del cúbito. Es una articulación de género troclear o bisagra. El cúbito solo puede realizar movimientos de flexión y extensión en relación al húmero. La articulación húmero-radial está formada por la unión entre el capítulo humeral y la fosita articular de la cabeza del radio. Es una articulación de género esferoidea que interviene en los movimientos de pronosupinación. Por último,
La articulación radiocubital proximal está formada por la unión entre la escotadura radial del cúbito y la circunferencia articular de la cabeza del radio. Corresponde al grupo de las articulaciones de género trocoide e interviene en los movimientos de pronosupinación, es decir, de rotación del radio alrededor del cúbito. Con respecto a sus medios de unión, se encuentra reforzada la cápsula, que es global, por los ligamentos anterior y posterior, colateral radial, colateral cubital, ligamento anular del radio, que se une al cúbito y envuelve a la cabeza del radio, y por último, por el ligamento cuadrado. Los movimientos que permite realizar la articulación son flexión, extensión, pronación y supinación. En relación a los músculos del brazo, podemos advertir que se divide en dos compartimientos, a partir del húmero y los tabiques intermusculares que se desprenden de la fascia profunda y se insertan en este. Dentro del compartimento anterior encontraremos tres músculos: el músculo bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Estos tres se encuentran inervados por un mismo nervio, el nervio músculo cutáneo, ramo terminal del plexo braquial, músculo bíceps braquial. Su nombre deriva de que es un músculo que posee dos cabezas, una larga y otra corta, que distalmente se insertan en un lugar común, la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital y la fascia del antebrazo por medio de una aponeurosis o tendón aplanado. En cuanto a su inserción proximal, la cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides de la escápula, mientras que la cabeza larga discurre a través del surco intertubercular del húmero para luego insertarse en el tubérculo supraglenoideo. Su función principal es la de supinar y flexionar el antebrazo, a diferencia de lo que piensan muchos en el gimnasio. Quienes levantan pesas sin realizar el movimiento de supinación están ejercitando el músculo braquial y no el bíceps. Con respecto al músculo coracobraquial, es un músculo que se origina de la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en el tercio superior de la diáfisis del húmero. Interviene en la flexión y aducción del brazo y tiene una particularidad muy importante. Este músculo se encuentra perforado por el nervio músculo cutáneo. Este reparo es fundamental para poder reconocerlo. Por último, el músculo braquial. Este es un músculo que se inserta en el tercio inferior de la diáfisis del húmero proximalmente y distalmente lo hace en la apófisis coronoides y la tuberosidad del cúbito. Con respecto a su inervación, en general suele estar inervado por el nervio músculo cutáneo, pero, como dato a agregar, puede llegar a recibir fibras provenientes del nervio radial. Este es el principal músculo flexor del antebrazo. Con respecto al compartimiento posterior del brazo, está ocupado por un único músculo que presenta tres porciones o cabezas, el tríceps braquial. Este músculo está inervado por el nervio radial, ramo terminal del plexo braquial. Las tres cabezas de este músculo se insertan distalmente a través de un tendón común en el olecranon, mientras que, proximalmente, su cabeza medial se inserta en la cara posterior del húmero, por debajo del surco del nervio radial. Su cabeza lateral lo hace por encima de este surco y su cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Habiendo finalizado la descripción de los músculos del brazo, comenzaremos a hablar de los músculos del antebrazo. Estos se encuentran divididos en tres grupos, uno anterior, otro posterior y otro lateral. El grupo anterior del antebrazo se encuentra dividido a su vez en cuatro planos, siendo el primero el más superficial y el cuarto el más profundo pegado a la membrana interósea. El primer plano, que contiene músculos pronoflexores, está constituido por el músculo pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. El segundo plano, que es flexor, está constituido por un único músculo que es el músculo flexor superficial de los dedos. El tercer plano, también flexor, está constituido por dos músculos, por un lado el flexor profundo de los dedos y por otro el flexor largo del pulgar, mientras que el último y cuarto plano, que es pronador, está constituido por un solo músculo que es el pronador cuadrado. Con respecto al músculo pronador redondo, constituido en el primer plano,
podemos decir que es un músculo que está formado por dos porciones. Distalmente, ambas porciones se insertan en la cara externa del radio, mientras que, proximalmente, una porción se inserta en el epicóndilo medial del húmero y la otra en la apófisis coronoides del cúbito. Está inervado por el nervio mediano, quien pasa a través de ambas porciones de este músculo. Este, como su nombre lo indica, funciona como un músculo pronador, aunque también colabora en la flexión del codo. El músculo flexor radial del carpo se inserta proximalmente en el epicóndilo medial del húmero. Discurre a lo largo de todo el antebrazo, atraviesa la muñeca, profundo al retináculo flexor, y distalmente se inserta en la base del segundo metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano y es un músculo que realiza flexión y aducción de la mano y pronación de la misma. El músculo palmar largo es un músculo que se origina del epicóndilo medial del húmero. Distalmente, este músculo recorre el antebrazo para, al llegar a la muñeca, pasar por encima del retináculo flexor. Es el único músculo del antebrazo que lo hace, para insertarse superficialmente en la aponeurosis palmar. Está inervado por el nervio mediano y colabora en la flexión de la mano. A tener en cuenta, este es un músculo inconstante y no está presente en todas las personas. El músculo flexor cubital del carpo es el último músculo del plano superficial y discurre desde el epicóndilo medial del húmero hasta la inserción distal en el hueso pisiforme. Este músculo, a excepción del resto, se encuentra inervado por el nervio cubital. Pasando al segundo plano, encontramos aquí a un único músculo, al músculo flexor común superficial de los dedos. Este músculo se encuentra inervado por el nervio mediano y se inserta proximalmente en el epicóndilo medial del húmero, la apófisis coronoides del cúbito y la diáfisis del radio. Distalmente se inserta a través de 4 tendones en las caras laterales de la falange media de los últimos 4 dedos, o sea que no se inserta en el pulgar, ya que recordemos que este carece de falange media. Un detalle a destacar es que cada uno de estos 4 tendones se inserta en la falange a través de 2 lengüetas, por lo que se inserta a ambos lados de cada falange. Este hecho permite que un músculo más profundo, que es el flexor común profundo de los dedos, atraviese entre las 2 lengüetas del tendón y se inserte en la falange distal. De esta manera, a los tendones del músculo flexor común superficial de los dedos se los conoce como tendón perforado, ya que es atravesado por los tendones de los músculos flexor profundo de los dedos. Si prestamos atención a las inserciones proximales de los músculos mencionados anteriormente, podemos notar que todos estos lo hacen en el epicóndilo medial. Esto conforma un grupo de músculos denominados músculos epicondíleos mediales, ya que, a nivel de este reparo óseo, forman una gran masa común que se inserta a través de un único gran tendón. En relación al tercer plano, encontramos al músculo flexor común profundo de los dedos. Este músculo se inserta en la cara anteromedial del cúbito, en la apófisis coronoides y en la membrana interósea, para luego dirigirse distalmente a través de 4 tendones a la base de las falanges distales de los últimos 4 dedos. Recordemos, pasando entre las 2 lengüetas de los tendones del músculo flexor común superficial de los dedos. En cuanto a su inervación, presenta una particularidad. La porción correspondiente al segundo y tercer dedo están inervados por el nervio mediano, mientras que la porción correspondiente al cuarto y quinto dedo por el nervio cubital. El otro músculo que encontraremos en el tercer plano es el músculo flexor largo del pulgar. Si lo analizamos, hasta ahora ningún músculo daba movilidad al primer dedo, ya que la inserción distal de los músculos flexor superficial y profundo de los dedos excluía este. Este músculo tiene su inserción proximal en la cara anterior del radio y apófisis coronoides del cúbito, y su inserción distal en la base de la falange distal del primer dedo. Se encuentra inervado por el nervio mediano a través de su ramo interóseo anterior. Por último, el cuarto plano presenta un único músculo, el músculo pronador cuadrado. Este tiene su origen en el cuarto inferior y anterior del cúbito y su inserción distal a nivel del cuarto inferior y anterior del radio. Se encuentra inervado por el nervio mediano a través del ramo interóseo anterior.
Para comenzar a describir el grupo lateral del antebrazo, podemos decir como concepto general que todos los músculos de este grupo se encuentran inervados por el nervio radial. El músculo braquiorradial es un músculo voluminoso que se inserta en el borde externo e inferior de la diáfisis del húmero y discurre a lo largo del antebrazo para insertarse distalmente en la apófisis estiloides del radio. Como función, este músculo colabora en la flexión del codo y actúa como un potente supinador, siempre y cuando el brazo se halle anteriormente en posición pronada. Otro músculo del compartimento lateral del antebrazo es el músculo extensor radial largo del carpo. Este se origina en el borde externo e inferior de la diáfisis del húmero por debajo del braquio radial y se dirige a la cara dorsal o posterior del segundo metacarpiano, actuando como extensor y abductor de la mano. Por otro lado, encontramos al músculo extensor radial corto del carpo. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y discurre a lo largo del antebrazo insertándose en la cara dorsal del tercer metacarpiano. Tiene la misma función que el músculo anteriormente descrito. Otro músculo que forma parte del grupo lateral del antebrazo es el músculo supinador. Este es un músculo corto que presenta dos fascículos, uno húmero radial que nace del epicóndilo lateral del húmero y otro cúbito radial que nace por debajo de la incisura radial del cúbito. Distalmente, ambos se insertan en la cara medial del radio a nivel del cuello y la porción más proximal de su diáfisis. Como su nombre lo indica, su función consiste en supinar al antebrazo. Describiendo al grupo posterior del antebrazo, podemos decir que se divide en dos planos, uno superficial y otro profundo. Al igual que el grupo lateral, todos los músculos que forman parte del posterior están inervados por el nervio radial a través de su ramo interóseo posterior. Para simplificar su estudio, podemos decir que todos los músculos del plano superficial del grupo posterior del antebrazo tienen su origen en el epicóndilo lateral del húmero. Con respecto al músculo extensor común de los dedos, podemos observar cómo distalmente se inserta a través de 4 tendones en las falanges de los últimos 4 dedos. Lo hace a través de 3 lengüetas, una hacia la falange proximal, otra hacia la media y otra a la distal. El músculo extensor propio del meñique o quinto dedo se inserta distalmente en la falange proximal del quinto dedo. El músculo extensor cubital del carpo se inserta distalmente en la base del quinto metacarpiano y extiende la mano sobre el antebrazo, colaborando también con la aducción de la misma. El músculo anconio se inserta distalmente en el olecranon y la cara posterior del cúbito. Este músculo colabora en la extensión del antebrazo sobre el brazo. En relación al plano profundo del compartimiento posterior del antebrazo, encontraremos 4 músculos. El músculo abductor largo del pulgar, que se origina desde la cara posterior del cúbito, del radio y la membrana interósea, luego atraviesa el antebrazo para insertarse en el primer metacarpiano. El músculo extensor corto del pulgar es un músculo que se inserta proximalmente en los mismos puntos que el músculo anterior, justo por debajo de este. Distalmente se inserta en la falange proximal del pulgar. Cabe destacar que tanto el músculo abductor largo del pulgar como el extensor corto del pulgar forman el límite lateral de una región anatómica que luego estudiaremos, conocida como tabaquera anatómica. El músculo extensor largo del pulgar se inserta en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea para luego dirigirse hacia la cara dorsal de la falange distal del pulgar. Este músculo forma el límite medial de la tabaquera anatómica. Con respecto al músculo extensor propio del índice, este se inserta en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea, hacia la base de la falange proximal del índice o segundo dedo. Hablando de los ramos terminales del plexo braquial, describiremos las características más importantes de los nervios que discurren por el brazo y antebrazo. Por esta razón, dejamos de lado al nervio axilar, ya que éste no tiene un trayecto largo, sino que actúa en la región del hombro. Respecto al nervio cutáneo antebraquial medial,
también fue excluido, ya que hablaremos de él cuando describamos la inervación sensitiva del miembro superior. El nervio músculo cutáneo se origina del fascículo lateral del plexo braquial en dirección lateral a la arteria axilar y al nervio mediano. Adopta un trayecto en dirección inferior y lateral, perfora y atraviesa el músculo coracobraquial y luego se ubica en la región anterior del brazo entre los músculos bíceps y músculo braquial. A nivel del brazo, da ramos musculares para los músculos coracobraquial, bíceps y braquial. Por encima de la fosa del codo se hace superficial y da su ramo terminal, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que provee la inervación sensitiva de la cara lateral del antebrazo. El nervio mediano se forma a partir de la unión de la raíz medial, originada del fascículo medial, y de la raíz lateral, originada del fascículo lateral del nervio mediano. A nivel de la fosa axilar, el nervio mediano está ubicado por delante de la arteria axilar y entre el nervio músculo cutáneo, en dirección lateral, y los nervios cubital, cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial, en dirección medial. En el brazo, el nervio mediano está ubicado a nivel del conducto braquial. Acompaña la arteria braquial a la que cruza por delante de lateral a medial. En dirección posterior se relaciona con el nervio cubital, que está ubicado por detrás del tabique intermuscular medial. En la fosa del codo, el nervio mediano está ubicado en el surco bicipital medial. En el antebrazo, pasa entre las dos cabezas del pronador redondo y cruza la cara anterior de la arteria cubital, ubicándose entre los músculos flexores superficial y profundo de los dedos. En el conducto carpiano se relaciona en dirección anterior con la cara profunda del retináculo flexor, ubicándose entre los tendones del flexor superficial y flexor largo del pulgar, para pasar a la mano, en donde da sus ramos terminales a nivel de los primeros y terceros espacios interdigitales. El nervio cubital o ulnar se origina del fascículo medial del plexo braquial, en dirección medial a la arteria axilar. Después de nacer en la fosa axilar, transcurre por la cara medial del brazo, por detrás del tabique intermuscular medial y por delante de la cabeza medial del músculo tríceps braquial, ubicado en el compartimiento posterior del brazo hasta el epicóndilo medial, acompañando a la arteria colateral cubital superior. A nivel del codo, pasa por detrás del epicóndilo medial, entre este último y el olecranon, cubierto por el ligamento epitrócleo olecraniano. Atraviesa las inserciones proximales del flexor cubital del carpo para llegar a la cara anteromedial del antebrazo. A nivel de este, se ubica entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos. A nivel de la articulación radiocarpiana, pasa por delante del retináculo flexor, recorriendo el conducto cubital o canal de Bouillon junto a los vasos cubitales, para llegar de esta manera a la mano. Aquí se dividen sus ramos terminales, un ramo superficial y un ramo profundo. El nervio radial se origina del fascículo posterior, ubicado por detrás de la arteria axilar. En su origen, a nivel de la fosa axilar, se relaciona en dirección anterior con la arteria axilar. Cruza la región posterior del brazo de arriba hacia abajo y de medial a lateral, junto a la arteria braquial profunda entre la cabeza lateral y medial del tríceps. Perfora el tabique intermuscular lateral y pasa a la región anterior del brazo, donde se ubica entre los músculos braquial y braquiorradial. A nivel del codo, se ubica en el surco bicipital lateral, relacionándose en dirección posterior con el tabique intermuscular lateral. A nivel del surco bicipital lateral, o por encima de este, se bifurca en un ramo superficial, anterior y sensitivo, y un ramo profundo, posterior y motor. La arteria braquial se extiende hasta la porción medial de la fosa del codo, donde se dividen sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. En el brazo, la arteria establece sus relaciones dentro del conducto braquial, limitado lateralmente por el borde medial del músculo coracobraquial y del músculo bíceps braquial. Medialmente, por la fascia braquial y posteriormente por la cabeza medial del músculo tríceps braquial y el tabique intermuscular medial. El nervio mediano, que en la región proximal es lateral a la arteria, distalmente se hace medial después de cruzarla por su cara anterior.
En la fosa del codo, la arteria braquial pasa por el surco bicipital medial, acompañada por las venas braquiales y el nervio mediano que se ubica medial a esta. La arteria origina numerosas colaterales musculares para la región. Su rama colateral más importante es la arteria braquial profunda y nace cerca del origen de la arteria braquial y acompaña al nervio radial pasando por el canal del nervio radial del húmero. Luego, a nivel supracondilio lateral, se divide en sus dos ramas terminales, la arteria colateral radial, que con el nervio radial ocupa el surco bicipital lateral, y se anastomosa con la arteria recurrente radial. Y por otro lado, la arteria colateral media, que se extiende por la parte posterior de la región braquial para anastomosarse con la arteria recurrente interósea y así formar la red vascular del codo, también llamado círculo vascular periepicondilio lateral. La arteria colateral cubital superior, también rama de la arteria braquial, nace distal al nacimiento de la arteria braquial profunda y se dirige, luego de atravesar el tabique intermuscular medial, junto con el nervio cubital, a la región posterior del brazo para anastomosarse con la arteria colateral cubital posterior. La arteria colateral cubital inferior se origina sobre la fosa del codo y se divide sobre el epicóndilo medial en dos ramas, una anterior, que se anastomosa con la rama anterior de la arteria recurrente cubital anterior, y otra posterior, que se anastomosa con la rama posterior de la arteria recurrente cubital anterior. De esta manera, se termina de constituir el círculo vascular periepicondilio medial. Ambos círculos son círculos de suficiencia anastomótica, que se ubican en la región del codo, y que, gracias a sus múltiples anastomosis, aseguran un flujo distal al miembro ante lesiones que sean de carácter crónicas, es decir, que se originen de manera paulatina. La arteria cubital, o ulnar, es la rama de la bifurcación medial de la arteria braquial. Se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, donde forma el arco palmar superficial. Desde su origen, desciende oblicua hacia abajo y en sentido medial. En el tercio medio del antebrazo desciende vertical y se relaciona medialmente con el nervio cubital, hasta el hueso pisiforme, donde se inserta el tendón del músculo flexor cubital del carpo, que corre medial a la arteria. Atraviesa el conducto cubital o canal de Bouchon, formado medialmente por el hueso pisiforme, posteriormente por el retináculo flexor, lateralmente por fibras del mismo retináculo y anteriormente por una expansión del tendón del músculo flexor cubital del carpo, llegando hasta la eminencia hipotenar. A lo largo de su recorrido da ramas colaterales, entre ellas la arteria recurrente cubital, que se divide en dos ramas, anterior y posterior, que son las que se anastomosarán con las arterias colaterales cubitales superior e inferior de la arteria braquial, para formar el círculo de suficiencia anastomótica periepicondilio medial. Por otro lado también da la arteria interósea común. De esta arteria surgen tres ramas, una arteria denominada arteria recurrente interósea, que se anastomosará con la rama colateral media de la arteria braquial profunda para formar parte del círculo de suficiencia anastomótica periepicondilio lateral. Por otro lado también da la rama dorsal del carpo, la rama palmar del carpo y la rama palmar profunda. En relación a la arteria radial, esta es rama de la bifurcación lateral de la arteria braquial. En el antebrazo se halla en relación con el músculo braquiorradial, en su origen, que también constituye hacia distal su límite lateral y por su cara medial se relaciona con el músculo pronador redondo y el músculo flexor radial del carpo. La arteria está acompañada por las dos venas radiales y, en relación con el ramo superficial, del nervio radial, por su cara lateral. En el tercio inferior del antebrazo ocupa el canal del pulso, limitado entre los tendones del músculo braquiorradial lateralmente y el músculo flexor radial del carpo medialmente, donde se perciben sus latidos. En la región carpiana se ubica profunda a los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar, en la tabaquera anatómica, y se aplica sobre el hueso escafoides y el hueso trapecio, alcanzando el primer espacio interóseo y perforando al primer músculo interóseo dorsal para volver a la celda palmar profunda. En su recorrido, las ramas colaterales que podemos mencionar son ramas para los tegumentos de la región, ramas musculares, la arteria recurrente radial,
que se anastomosará con la arteria colateral radial, rama de la arteria braquial profunda, para cerrar el círculo de suficiencia anastomótica periepicondilio lateral. Por otro lado también da la rama palmar del carpo, la rama superficial y la rama dorsal del carpo. Lo primero que debemos recordar cuando hablamos de venas es que en este sistema existe un sistema venoso profundo y uno superficial, conectados entre sí a través de venas perforantes. El sistema venoso profundo, como regla general, copia al sistema arterial, desde ya que con circulación inversa y con una gran particularidad. Por cada arteria se corresponden dos venas, a excepción de la vena axilar y la vena subclavia, que se caracterizan por ser únicas en cada lado. Recordemos que estamos describiendo la anatomía de un solo lado del cuerpo. Por ejemplo, el miembro superior derecho contará con dos venas radiales, dos venas cubitales, que confluirán para formar dos venas humerales, que confluyen entre sí para formar una única vena axilar derecha, que luego de pasar por el límite superior de la fosa axilar, el hiato cérvico-axilar, se continuará como vena subclavia derecha. Lo mismo sucede del lado izquierdo. Respecto al sistema venoso superficial, comienza su formación a través de la red venosa dorsal de la mano y el arco venoso palmar superficial. Recordemos que la circulación es inversa a las arterias, por lo cual comienza desde los dedos en vasos de bajo calibre hasta formar vasos de mayor calibre que desembocarán en el sistema profundo. La red venosa dorsal de la mano es el plexo venoso subcutáneo que está ubicado a nivel del dorso de la misma. Recibe a las venas intercapitulares, ubicadas entre las cabezas de los huesos metacarpianos, y que conectan las venas dorsales con las venas palmares de la mano. También recibe a las venas metacarpianas dorsales, que son 3 o 4 venas provenientes de los dedos mediales. El arco venoso palmar superficial acompaña al arco arterial palmar superficial, recibiendo como afluentes a las venas digitales palmares que recorren la cara flexora de los dedos. Esta red venosa dorsal termina originando dos venas principales, que se dirigen a la cara anterior del antebrazo. Estas venas son las venas cefálica, que se origina desde la cara lateral dorsal de la mano, y la vena basílica, que se forma desde la porción dorsal y medial de la mano. Al llegar al antebrazo, ambas venas discurren junto con otra vena, la vena mediana del antebrazo, que asciende verticalmente por la cara anterior del antebrazo desde la palma de la mano. La vena cefálica del antebrazo asciende por la porción lateral del antebrazo y, a nivel del epicóndilo lateral, recibe a la vena intermedia cefálica. La vena basílica del antebrazo asciende por la porción anteromedial del antebrazo hasta la altura del epicóndilo medial, donde recibe a la vena intermedia basílica. A nivel del pliegue del codo, las venas superficiales conforman una M. Esta M venosa es un buen sitio para la extracción de sangre venosa periférica. Preferentemente, se intenta realizar la punción en la porción lateral para preservar la indemnidad del nervio cutáneo antebraquial medial. La vena basílica continúa por la cara medial del brazo y a nivel de su tercio inferior se hace profunda para desembocar en las venas humerales y formar la vena axilar. La vena cefálica continúa su ascenso por la porción lateral del brazo y llega hasta el surco deltopectoral, el surco entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, perforándolo y desembocando en la vena axilar. En relación a la anatomía topográfica, podemos mencionar al canal braquial y al paquete vasculonervioso del brazo. En relación a la región anterior del brazo, es importante remarcar cómo se encuentra conformado el paquete vasculonervioso del mismo. Este está constituido por la arteria braquial, dos venas humerales y el nervio mediano. Todos estos elementos nobles se encuentran envueltos por una vaina que los mantiene juntos. Estos elementos discurren en un marco músculo aponeurótico que constituye el canal braquial, limitado hacia medial por la fascia del brazo, hacia posterior por la cara medial de la cabeza medial del tríceps y luego por la cara anterior del músculo braquial, hacia lateral por el músculo coracobraquial superiormente y el músculo bíceps braquial inferiormente. Es en este canal, justo 2 dedos por encima del pliegue del codo,
que ponemos el brazalete o manguito del tensiómetro y apoyamos la campana del estetoscopio. Cuando tomamos la tensión arterial, estamos tomando la tensión de la arteria braquial, que discurre dentro del canal braquial, proyectado en la cara anteromedial del brazo entre los músculos braquial y bíceps braquial. Si observamos una vista anterior de la región del codo, vemos cómo los músculos periepicondilios laterales y mediales dejan en el medio una gran fosa denominada fosa del codo. Los límites estrictos de esta fosa están dados hacia superior por una línea imaginaria que pasa por los epicóndilos lateral y medial del húmero, inferolateralmente por el músculo braquiorradial e inferomedialmente por el músculo pronador redondo. La fosa del codo se encuentra dividida en dos por la llegada del tendón del músculo bíceps braquial. Esto lleva a la formación de dos espacios topográficos muy importantes a nivel de la fosa del codo, que son los canales bicipitales, uno lateral y uno medial. El canal bicipital lateral tiene como límite lateral al músculo braquiorradial, como límite medial al tendón del músculo bíceps braquial, como límite superior a la línea que pasa entre ambos epicóndilos y como piso a la articulación del codo. Por este espacio encontraremos contenido superficial y contenido profundo, siempre separados gracias a la fascia profunda de la región. En cuanto al contenido profundo, por este canal vemos pasar al nervio radial y a la arteria braquial profunda, dando la rama colateral radial. Superficialmente, veremos pasar a la vena cefálica y al nervio cutáneo antebraquial lateral, que es el ramo sensitivo del nervio musculocutáneo. En cuanto al canal bicipital medial, se encuentra limitado lateralmente por el tendón del músculo bíceps braquial y medialmente por el músculo pronador redondo. Superiormente por una línea imaginaria que pasa entre los epicóndilos del húmero. El techo del canal se encuentra dado por la expansión aponeurótica del tendón del músculo bíceps braquial. Como contenido profundo encontramos a la arteria braquial, flanqueada por sus dos venas. Encontramos también a las ramas anteriores de la arteria cubital inferior y al nervio mediano. Superficialmente vemos al nervio cutáneo antebraquial medial y a la vena basílica. Si observamos una cara inferomedial de la región del codo, vemos como entre el epicóndilo medial, antes denominado epitróclea, y el olecranon del cúbito, se forma un surco denominado surco epitrócleo olecraniano, o más fácil, surco para el nervio cubital, por donde discurrirá este nervio. Es en este surco donde nos golpeamos cuando nos golpeamos el codo, y esa electricidad que sentimos se debe a que golpeamos el nervio cubital, que, entre sus funciones, inerva sensitivamente una parte de la muñeca y de la mano. El antebrazo es la región que comienza a 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo. Corresponde también al límite inferior de la región del codo. El límite inferior del antebrazo se corresponde a una línea imaginaria que pasa por el borde superior de la cabeza del cúbito. En esta región, en su porción más distal, anterior y lateral, encontramos el denominado canal del pulso. Este canal es una región anatómica que nos permite tomar el pulso de la arteria radial, ya que es una región donde ésta no queda cubierta por ningún músculo y puede ser comprimida contra el hueso del radio. Los límites anatómicos del canal del pulso son hacia lateral el tendón del músculo braquiorradial, hacia medial el tendón del músculo flexor radial del carpo. El piso del canal se encuentra dado por la epífisis distal del radio y por el músculo pronador cuadrado.